Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Tal vez un poco la forma de contextualizar su presencia en el programa tiene que ver con tantas y tantas entrevistas que hemos realizado en las que el tema ANCAP ha estado sobre la mesa, y en más de una oportunidad seguramente usted ha escuchado a muchísimas autoridades de gobierno hablar sobre determinadas decisiones que se tomaron en ANCAP y decir, bueno, pero a ver, allí estaban los representantes de la oposición dentro del directorio, de alguna forma como dando a entender que las decisiones se habían tomado en forma unánime, en conjunto, y bueno, por allí uno escucha luego que viene la declaración de la oposición justificando o no justificando determinado tipo de decisiones. Hoy hay un hecho puntual, vamos a hablar del tema del cemento, del tema de la unidad Portland de ANCAP y específicamente de un voto en contra decidido por el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP, Diego Labat, y vamos a conocer los fundamentos de ese voto, pero también obviamente vamos a hablar sobre la situación actual de ANCAP. Primero que nada, un placer, Labat, tenerlo aquí en Arriba Gente. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, seguramente debe haber escuchado en más de una oportunidad este tipo de situaciones, ¿no? Que especialmente cuando hablamos de épocas pasadas de ANCAP y de ciertas, señalizaciones que se han hecho sobre determinados... Bueno, pero ahí estaban los representantes de la oposición. En este caso ha habido un marcado despegue a una decisión tomada por el directorio en el que no ha estado de acuerdo con respecto al tema de la unidad de Portland. Claro, a ver, yo hablo por mí, que es por quien puedo hablar. Yo, cada vez en estos años y algo que estoy en el directorio de ANCAP, he tratado de acompañar las cosas que me parecieron bien y muchas otras las he marcado y salido a criticar. A veces, o quizás haciendo diferencia con anteriores gestiones, lo que sí he tratado es, porque a veces es la única salida que uno tiene, es marcarlo públicamente algunas diferencias que uno tiene. Este caso que estamos en estos días, que es el caso del cemento Portland, creo que merecía o valía la pena dejar muy bien sentada la posición, porque bueno, creo que va justamente por el camino contrario al que tenemos que recorrer, ¿no? Tenemos un negocio que está en situación crítica, ¿sí? Lleva 17 años perdiendo, más de 200 y tantos millones de dólares, 230 aproximadamente, hasta 2016. Sigue perdiendo, o sea, el año pasado perdió 25, este año nada indica que no va a perder. Se produce cada vez menos, porque eso también a veces es importante destacarlo. Fuera de que uno gane o pierda, la cantidad de toneladas de cemento que produce ANCAP es bastante menos que lo que producía en 2005. O sea, que ni siquiera es que tengamos problemas de precio, ¿no? El precio ha subido mucho y eso algo ha tapado, lo que pasa que se produce menos. Entonces, estamos en una situación crítica, con plantas con muchas dificultades, que pasan muchos días paradas por problemas técnicos, algunas veces por problemas de paro, pero muchas veces problemas técnicos, se rompe el horno, se rompe el molino. Entonces, en una situación crítica como esa, el directorio de ANCAP ha hecho algunos estudios, algunos escenarios que se podrían cambiar cosas, y aparece esta propuesta de hacer 43 llamados internos, que bueno, en mi opinión va absolutamente en sentido contrario de lo que uno tendría que pensar. Bueno, hay que pensar en recortar costos, bajar contratos. Nosotros, más de la mitad de los funcionarios que trabajan hoy en las plantas de cemento, trabajan unos 700 funcionarios. Cerca de la mitad son de empresas tercerizadas. Hay muchos de esos contratos que yo entiendo que hoy se podrían llegar a prescindir porque o no se utilizan más o son procesos que ya se automatizaron y no tiene sentido que el subcontratista siga funcionando. Es decir, hay una serie de costos que yo creo que hay espacio para cortar. Y en lugar de eso pasamos a decir, bueno, hacemos 43 llamados internos. Yo entiendo que no tiene ningún sentido, o sea, no podemos agregar un peso más de costo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mantener un negocio deficitario tantos años? Bueno, sí, yo me acuerdo que le hice una entrevista en las últimas semanas del año pasado a Raúl Sendik, sí. Y le pregunté, hablando sobre ya se presagiaban los números rojos nuevamente de este año de la unidad Portland, y decía Sendik, usted decía los últimos 17, Sendik decía los últimos 20 años ha sido deficitario. ¿Cómo se sostiene algo que es deficitario durante 20 años? No, y además creciendo. Sí, porque yo he hecho los números y los he expresado. O sea, perdió 18 millones de dólares en el quinquenio 2000-2004. Entonces ahí había quejas, decían, bueno, si en 5 años perdimos 18 millones de dólares, esto es un desastre.
Se hicieron inversiones y en el siguiente quinquenio, 2005-2009, se perdieron 60. Entonces después se volvieron a hacer más inversiones y en el 2010-2014 se perdieron 120. Y en estos 2 años que va de este gobierno ya perdimos 55. ¿Y por qué? Porque además, si uno mira, por ejemplo, la industria de la construcción, la última década ha ido en ascenso. Salvo los últimos 2 años que Sí. la construcción se ha resentido, la industria de la construcción ha ido en ascenso. Sí, es así. Lo que pasa que de vuelta, yo entiendo que la clave... ¿Es un tema específicamente de costos internos y de funcionamiento? Por supuesto. No de... En Uruguay hay empresas privadas que fabrican cemento y empresas privadas que importan cemento que ambas ganan dinero. Claro, no pierden, no son deficitarios. pierden. Sus empresarios no se funden. En nuestro caso se da por varios años. Por eso le preguntaba, a ver si se entiende el espíritu de la pregunta. Nosotros sostuvimos durante muchísimo tiempo Pluna hasta que en determinado momento el entonces presidente de la República, José Mujica, entendió que pese a que podíamos perder en conectividad, a que era importante tener una línea de bandera uruguaya, dijo se terminó, no podemos perder más plata con Pluna. ¿Hay algún otro motivo en la fabricación de cemento? ¿Es una cuestión de bandera nacional? Yo entiendo que no es un negocio estratégico notoriamente. Sí, hoy hay cemento de otras cosas. Yo lo que sí creo que hoy el Estado uruguayo tiene un activo, porque tiene una planta en Paysandú, Claro. una planta en Minas, y una planta de distribución en Manga. Hay que tratar de valorizar eso. Ahora, lo que tenemos que tratar de valorizarlo con lo que hay hoy. O sea, tenemos que recortar funcionamiento, tratar de que los procesos funcionen mejor y dejar de perder dinero. Es decir, lo que no se puede sostener más es que estas plantas, o sea, cada bolsa de Portland que ANCAP produce y vende, pierde plata. Eso es lo que no puede seguir pasando. Y perdemos plata todos nosotros. Ahora le hago la contrapregunta, digamos, o para conocer la otra parte. Cuando usted manifestó su oposición, obviamente debe haber fundamentado ese voto en estas razones que está dando. ¿Qué fue lo que recibió como justificación al hecho de decir, no, estas contrataciones las vamos a realizar igual? Bueno, yo ahí creo que cada uno tiene que dar sus opiniones. Digo, obviamente... Bueno, ahí pesa una amenaza muy fuerte del sindicato, Bueno, ¿no? a De ver, la Federación ANCAP. La Federación ANCAP Dijo que paraba toda la teja. La Federación ANCAP creo que uno puede entender que quiera defender la fuente de trabajo y reclamar que haya más puestos de trabajo. Nuestra obligación como directorio, yo entiendo, es defender el interés de los 3 millones de uruguayos y decir, no es necesario 43 llamados internos, nos van a costar más. Esa es mi posición. Uno puede entender que el sindicato obviamente va a querer defender eso. No sé, sería raro que defendiera lo otro. Ahora, me parece que, bueno, acá es donde creo que tiene que empezar a primar la cordura y decir, bueno, no, este tipo de gastos no se pueden hacer más. Es decir, yo creo que este ha sido un ejemplo, pero hay otros que... ¿Estamos hablando de 700 trabajadores con un nivel salarial muy elevado? Yo digo que no. El problema pasa, yo creo, por la cantidad y no por los niveles salariales. La cantidad de funcionarios. La cantidad de funcionarios. Y de las tercerizadas. Claro, digamos. yo creo que sobre todo el problema, y de vuelta, más que de cantidad, la cantidad es una consecuencia de procesos que en muchos casos son obsoletos, falta de automatización en parte de las plantas. Bueno, ahora se habla de la necesidad de una inversión en un horno, de una inversión muy elevada. Claro, bueno, el horno por ahora está fuera de discusión. O sea, no sé si está claro la situación del horno, pero hace unos 5 años ANCAP compró un horno para instalar en Paysandú, que eso iba a mejorar la cantidad de producción. Ese horno no se logró instalar porque ese horno, que costó en el entorno de 80 millones de dólares, necesita 120 más para instalarlo. Y hoy ANCAP, cuando había que poner la plata, no tiene la plata, es una inversión que no tiene ningún sentido económico, con lo cual, bueno, lamentablemente todas las piezas de ese horno están en contenedores a la orilla del río Uruguay, perdiendo las garantías, depreciándose, o sea, son 80 millones de dólares que los uruguayos tiramos ahí al borde del río. A la orilla del río. ¿No se puede vender eso? Bueno, hay que encontrarle la vuelta. Hay que buscar, por ahora, sobre todo se están analizando qué cosas se pueden hacer. Pero no parece que estas fueran decisiones que por lo menos apuntaran a buscar una solución definitiva, sino que daría la sensación de que van a profundizar el déficit. En aquella capitalización que tuvo ANCAP, cuando el momento podríamos decir más crítico, en donde los números en rojo, en esa capitalización, ¿algo no permitió mejorar los números del tema del cemento? No, diría que no. O sea, el resultado va a ser prácticamente el mismo que... O sea, el resultado de 2016 es el mismo que el de 2015. A ver, acá no hay... Bueno, y por lo que está diciendo el 2017 va camino a eso.
Bueno, y sí. Si no se toman decisiones. Si no se toman decisiones. A ver, acá no hay mucho para... Yo entiendo que no hay demasiada ciencia. Es decir, hoy ANCAP vende cemento por 50 millones de dólares y tiene costo por 75. Por eso pierde 25. O sea, vender más de 50 y es bastante difícil. Se están haciendo algunos intentos para exportar, pero lo que pasa es que como el cemento es caro, es muy difícil exportar, pero difícil que logremos subir de 50. Y bueno, queda solo una salida. Hay que bajar de 75 a menos de 50. ¿Cuánta torta de mercado tiene ANCAP a nivel interno? Más o menos la mitad, un 45, 46%. ¿Y históricamente era esa la cifra o ha perdido mercado? Esa es la cifra. Hoy hay una empresa bastante conocida que apareció en el mercado. Sí, pues, bueno, sí por los jugadores de fútbol, de Godín y Lugano. Que tiene una porción chica del mercado, que está importando de Turquía. Y bueno, por ahora tiene una porción chica. Creo que incluso eso es una amenaza, ¿no? Pero cualquiera podría pensar, digo, es dable pensar y quien nos está escuchando, seguramente lo primero que se le debe ocurrir, si de un negocio como es nada más y nada menos que del cemento, yo tengo casi el 50% del mercado, no hay posibilidades de que no sea rentable, de que no sea un buen negocio. Y cuidado que acá no estamos hablando de dejar a nadie en la calle, porque todo, y más cuando es estatal, todo es negociable con los sindicatos. ¿Cuántas reformulaciones hemos visto en un montón de empresas estatales y de reasignaciones de funcionariado para que no se pierdan los puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo no se tenga año a año una pérdida tan grande? No hay ningún tipo de camino en ese sentido que se pueda visualizar. Yo creo que hoy el camino que se puede ver tiene como paso 1, 2, 3, 4 y 5 la baja de costos. Es decir, hoy decía, bueno... tenemos el 50% de mercado, pero por ejemplo una tonelada de cemento Portland vale $160 en Uruguay. En Argentina, en Brasil están en torno del 100 hasta 120. O sea, somos mucho más caros. Entonces, el camino pasa por bajar costos. Y con esto no digo solo, no es solo gente, es reformular procesos, cosas que llevan 3 días hacerlas en uno. Es decir, hay que trabajar, yo creo que hoy, con foco solo en ese lado. Claro, pero ¿qué tiempo llevaría sanear esa situación? Bueno, yo creo que hay cosas que hay que empezarlas. Digo, mi principal preocupación es que venimos con mucho diagnóstico. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de diagnóstico en este año, pero en realidad ya se venía trabajando hace mucho en el diagnóstico. Yo creo que los tiempos terminaron y hay que empezar con las acciones. No queda otra. ¿Y el cierre de la unidad? Bueno, yo creo que hay que intentar salvarla. Lo que pasa que por el camino que estamos yendo no la vamos a salvar. O sea, la solución es empezar a bajar costos hasta llegar. Y empezar de peso tras peso, ahorrando rápidamente para llegar, como le decía, de 75 a menos de 50. Es la única manera que esto se salva. Si no, terminamos mal. Hace pocas horas atrás, porque realmente fue hace muy pocas horas, la presidenta de ANCAP realizó declaraciones y, bueno, el medio de prensa que le realiza la nota elige titular con que estamos muy lejos de la baja de precios de los combustibles en nuestro país. Y yo le comentaba antes de comenzar la nota ¿con explicaciones como estas? Exacto, a Diego Labat le decía que, bueno, que de alguna manera esta nueva presidencia uno la había visto como ciudadano, estoy diciendo, con los ojos de, bueno, ahora va a llegar una administración que va a ajustar una serie, más allá de que le va a llevar tiempo, una serie de costos de ANCAP de manera tal de que los números empiecen a cerrar y no tenga el costo que ya ha tenido y sigue teniendo para los uruguayos. Con el tema del precio de los combustibles, uno siente que está de alguna manera sosteniendo todo este tipo de situaciones de las que usted está hablando. Sí, a ver, el precio de los combustibles, que hoy es por lejos el más caro de la región, nos quedan, o sea, abajo nuestro queda Mónaco, algún país escandinavo, Finlandia, ahora que estamos, pero poquita cosa más caro que nosotros. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque es el reflejo de que a través del precio del combustible se cubren las pérdidas en el Portland, las pérdidas en los alcoholes, las pérdidas en Argentina. Es decir, pérdidas que la empresa tiene por varios lados se terminan cubriendo ahí. Entonces, bueno, y sí, si no empezamos a revertir los otros resultados, va a ser muy difícil que podamos bajar los combustibles. Hoy aparece en el Observador que la petroquímica de ANCAP cerró su peor año en Argentina y que está esperando justamente por el concurso. Sí. Esas son situaciones también que le están dando pérdidas a ANCAP, bueno, y donde
continúan erosionando las arcas de la petrolera estatal, ¿no? En Argentina ya se inició un proceso de salida, se puso a la venta la empresa ya hace unos 4 o 5 meses, ha habido interesados, están en negociaciones, todavía no hay noticias de eso, pero esperemos en breve poder dar una buena noticia por ahí, ¿no? Está en concurso. Hoy hubo que llevarla a concurso porque la empresa estaba en tan mal situación que tenía dificultades para hacer los pagos. Entonces, bueno, entró en un concurso preventivo, esperemos salir en breve y lograr salir de la empresa, dejar los negocios en Argentina. Bueno, tenemos que despedir a Diego Labat, pero yo no puedo resistir la tentación, mi queridísimo Tegaldo, de preguntarle, ya que tengo un integrante. Ya le preguntó si van a bajar los combustibles, no van a bajar. No. Usted sabe cuál ha sido mi máxima preocupación a lo largo de todos estos años. La pregunta no era si van a bajar los combustibles, es ¿cuándo suben los combustibles? No. ¿Cuál ha sido mi preocupación absoluta con el tema ANCAP? El petróleo. El hallazgo de petróleo que se dio en nuestro país. Desde que Sendik puso la piedra acá arriba. Un día los medios me dicen que hay petróleo, el otro día los medios me dicen que no hay petróleo, un presidente de ANCAP puso y dijo acá está el petróleo, otro viene y me dice que no. ¿Qué pasó con el tema del petróleo? Bueno, se terminó, no hay petróleo, no tenemos la posibilidad. Por lo menos el pozo que hizo la empresa Total no dio resultado y bueno, y por ahora no hay nada. Ahora hay otra empresa que va a empezar a hacer unas exploraciones en el norte. Pero nos va a seguir costando lo que nos cuesta porque tuvimos un costo importante, ¿o no? En eso no, en eso ANCAP tiene un régimen por el cual el riesgo pasa por los empresarios privados. Sí, obviamente después cuando aparezca, si aparece petróleo, después se comparten los resultados, pero la inversión no pasa por ANCAP, salvo algunas cosas mínimas, pero pasa en general por la empresa privada. Pero la ilusión de en mar territorial se diluyó. Yo no digo que se diluyó. Uno siempre tiene que tener la esperanza de que pueda haber. Por lo menos en esa prospección. Parece difícil. En ese trabajo. Por lo menos que en breve plazo. ¿Y ahora en tierra, que en Pepe Núñez, de vuelta, en Salto? ¿En dónde? Salto, Paysandú. Sí. ¿Cuándo se va a trabajar? Creo estaban con las autorizaciones finales, pero creo que entre mitad de este año empiezan con... ¿Pepe Núñez de nuevo no? No, Pepe Núñez no es. Es más al sur, es un poco más... Es más al sur. Es más al sur. No, porque otra vez no me trago la piedrita arriba del... Bueno, no, pero en esa zona, supongo. Si trabajó en esa zona, es en la zona de Piedrasola, un poquito al norte. Bien. Ajá. O sea que vamos a estar atentos. Me ilusiono de nuevo, dice. Digo, estas cosas uno prueba varias y bueno, hasta que... Es más barato en tierra que en agua, seguro. Es mucho más barato. Esa es una ventaja de Barrio. Sí, pero en todo caso la ironía mía cuenta para que hay que tener más cuidado a la hora de hacer los anuncios y más desde el lugar oficial. Y obviamente nosotros que, digo, como medios y como comunicadores, nos prendemos y nos agarramos y sacamos los títulos del petróleo. ¿Y qué quiere que haga? O sea, yo haga una tecnicatura, una especialización en yo me había emocionado. Labat, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. Así hemos estado con el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP.